¿Qué tal? Bienvenidos nuevamente al estudio de la palabra de Dios. Hoy estamos en el capítulo primero de Samuel, capítulo número 8. Ya estamos, hoy no vamos a poder proyectar en la pantalla, pues por problemas técnicos, pero vamos a ir comentando, voy a ir leyendo los versículos y usted me pueda acompañar. Así que vamos entonces para no perdernos, si pues usted puede tener en mano su Biblia, usted me va a ir acompañando en los textos, en los versículos que vamos a ir leyendo. Padre nuestro que estás en el cielo, gracias te damos por la vida que nos das. Danos de tu bendición en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, capítulo número 8 del primer libro de Samuel. El pueblo pide rey. Así que vamos a darle lectura a los primeros 3 versículos y comentamos los primeros 3 versículos y vamos a ir avanzando poco a poco. Aconteció que habiendo Samuel envejecido, puso a sus 3 hijos por jueces sobre Israel. Y el nombre de su hijo primogénito fue Joel, y el nombre del segundo Abías, y eran jueces en Berseba. Versículo 3. Pero no anduvieron los hijos por los caminos de su padre. Antes se volvieron tras la avaricia, dejándose sobornar y pervirtiendo el derecho. Muy bien, los primeros 3 versículos encontramos una lección muy importante para nuestra vida diaria. Dice, Samuel nombra a sus hijos. Miren, Samuel envejeció, tenía sus hijos, y el error que comete Samuel es nombrar a sus hijos por juez. Los jueces que Dios permitía que dirigieran al pueblo de Dios no era por nombramiento o por descendiente, era porque Dios indicaba quién iba a ser el juez. No era una herencia. Y aquí uno de los errores que Samuel comete es poner a sus hijos él como juez de Israel. Pero la palabra de Dios dice que estos hijos no siguieron el camino de sus padres, de su papá. Ellos hicieron lo malo ante los ojos de Dios. Los caminos que ellos siguieron fue caminos equivocados, caminos de pecado, y el error que marca en este primeros 3 versículos es Samuel se equivocó al nombrar a sus hijos como jueces sobre Israel. Samuel probablemente no podía ver con objetividad a sus hijos y les dejó que hicieran algunas cosas que no estaban de acuerdo con lo que Dios nos está indicando. El texto menciona, pero no anduvieron en los caminos de su padre. Se apartaron, se rebelaron estos hijos de Samuel y no siguieron el ejemplo de sus padres, de sus papás. Y ahora vemos el versículo 4, dice, entonces todos los ancianos de Israel se juntaron y vinieron a Ramá para ver a Samuel. Voy a leer el 5, 4 y 5. Y le dijeron, he aquí, tú has envejecido y tus hijos no andan en tus caminos. Por tanto, constitúyenos ahora un rey para que nos juzgue como tienen todas las naciones. Al ver la crisis espiritual de los hijos de Samuel, los ancianos, los dirigentes del pueblo de Israel, acudieron, dice aquí, a Samuel, que ya era un anciano. Los ancianos, los dirigentes, fueron prudentes para hablar con Samuel. Ellos sabían que Samuel había cometido un error, pero ellos en la sabiduría, en su prudencia, fueron a hablar con él. Pero también fueron con una petición. Y la petición es, dice, concédenos
danos la oportunidad de que nosotros tengamos rey. Los ancianos rechazaron a los hijos de Samuel como líderes. El corazón de Samuel fue triste cuando él mismo escucha que están rechazando a sus hijos. Israel entonces, por más de 400 años, Dios había dirigido al pueblo de Israel dando instrucciones claras con los jueces. El plan de Dios de tener un rey, Dios se los había prometido, pero no como ellos querían, como todas las naciones, porque en Deuteronomio capítulo 17, versículo 14 y 20, un rey estaba en los planes de Dios. Sin embargo, la razón por lo que Israel quería un rey era errónea, porque ellos dijeron como las otras naciones, es decir, están copiando lo que las otras naciones están haciendo. Entonces, esto es un problema serio. ¿Por qué? Porque ellos están pidiendo un rey. Haznos un rey. ¿Cuál es la diferencia entre un juez y un rey? Usted se puede haber preguntado cuál es esa diferencia, que lo que marca en el versículo 4 y 5. Debe de haber una diferencia entre el juez y un rey. Los jueces, el rey es una gran diferencia. Un juez era un líder instituido por Dios, generalmente para satisfacer una necesidad específica en tiempo de crisis. Es decir, Dios los ocupaba, Dios los llamaba en tiempos de crisis. Una vez que pasaban esas crisis o pasaba el periodo del juez, él volvía a sus funciones normales, comunes. Así que él no podía heredar a sus hijos el puesto de juez. En cambio, el rey conserva su cargo hasta que muera y da la herencia a sus hijos o a su descendencia. Ustedes recuerdan. Así es la diferencia entre el juez y entre los reyes. Los jueces no crearon un gobierno, atendieron una necesidad específica en tiempo de crisis. Esta es la diferencia. Los reyes establecen un gobierno permanente, lo cual puede ser tanto una bendición como una maldición para el pueblo. Entonces Gedeón, por ejemplo, se le ofreció el trono de Israel para que él fuera rey, pero él rechazó el trono y él dijo que dice, no gobernaré sobre ustedes, lo que dijo Gedeón, porque él estaba consciente. Solamente él estaba consciente de que era un juez por un periodo de tiempo que Dios lo estaba llamando. Él mismo dijo, no gobernaré sobre ustedes, ni mi hijo gobernará. El Señor los gobernará. Así que Gedeón está consciente entre la diferencia de ser un juez y de ser un rey. Entonces dice el versículo 6, vamos a leer el 6 y el 8. 6 al 8. Pero no agradó a Samuel esta palabra que dijeron, danos un rey que nos juzgue. Y Samuel oró a Jehová. No le agradó a Samuel, pero a pesar de que no le agradó, fue con todas sus cargas a Dios. Oró al Señor, buscando dirección. Y dijo Jehová a Samuel, oye la voz del pueblo en todo lo que te diga, porque no te han desechado a ti, sino a mí. Me han desechado para que no reine sobre ellos. Versículo 8. Conforme a todas las obras que han hecho desde el día en que los saqué de Egipto hasta hoy, dejándome a mí y sirviendo a dioses ajenos, así hacen también contigo. ¿Cuál fue el pedido? Danos un rey. Samuel no le agradó la noticia. Número uno, porque pues estaban desechando a sus hijos. Dice la palabra que él se sintió herido. Samuel se sintió herido por el rechazo de sus hijos. Le molestó mucho, pero a pesar de la molestia,
oró al Señor. Y Dios le habló y le dijo, escucha al pueblo, no te preocupes tanto. Dios les dice, ellos me están rechazando a mí. Porque Dios quería ser su rey, el que estaba al frente. Dice, no te han rechazado a ti, sino a mí, para que no reine con ellos. Me han abandonado, dice el Señor. Por lo tanto, escúchalos. Ellos estarán entonces sufriendo las consecuencias de lo que ellos quieren. Por eso el versículo 9 dice, ahora pues, oye su voz, mas protesta solemnemente contra ellos y muéstrales cómo les tratará el rey que reinará sobre ellos. En el versículo 9, Dios le dice a Samuel que le advierta a la nación. Y esto es lo interesante de que Dios, antes de que tomemos una decisión equivocada, Dios nos advierte. Dice, adviérteles, muéstrales cuál es la diferencia entre un juez y un rey. Pero adviértelos solemnemente las responsabilidades del pueblo hacia el rey y del rey hacia ellos. Así que Samuel les advierte, y aquí lo vamos a leer en el versículo 10 al 18, ahí aparece la advertencia, las responsabilidades del pueblo hacia el rey. Y entonces vamos a ir leyendo entonces cuáles eran esas responsabilidades que ellos deberían de tomar en cuenta al pedir un rey. Dice, versículo 10 dice, y refirió Samuel todas las palabras de Jehová al pueblo que le había pedido rey. ¿Qué le refirió? Dijo pues, así hará el rey que reinará sobre vosotros. Tomará vuestros hijos y los pondrá en sus carros y en su gente de a caballo para que corran delante de su carro. El juez no hacía eso. El rey dice, tomará a sus hijos para que sean soldados y para que estén frente a la batalla. La garantía de que regrese con vida pues es poca, porque es una guerra. Y dice, nombrará para sí jefes de miles y jefes de 50, los pondrá a sí mismo para que aren sus campos y sieguen sus mieses, y que hagan sus armas de guerra y los pertrechos de sus carros. Es decir, esto es lo que les va a pasar. Versículo 13. Tomarán también a vuestras hijas para que sean perfumadoras, cocineras y amasadoras. No solo a los hijos varones, también a las hijas. Las llevará al palacio para que produzcan, para que cocinen, para que hagan trabajos que el rey necesita en su trono. Asimismo tomará lo mejor de vuestras tierras, de vuestras viñas y de vuestros olivares, y les dará a sus siervos. Diezmará vuestro grano y vuestras viñas para dar a sus oficiales y a sus siervos. Tomará vuestros siervos y vuestras siervas, vuestros mejores jóvenes y vuestros asnos, y con ellos harán sus obras. 17. Diezmará también vuestros rebaños y seréis sus siervos. Y clamaréis aquel día a causa de vuestro rey, que os habréis elegido, mas Jehová no os responderá aquel día. La advertencia. Aparece la palabra tomará, Él tomará tus hijos, Él tomará tus hijas, Él tomará tus tierras, Él tomará tus rebaños, Él tomará tu paz, Él tomará todo. Así que esa es la diferencia entre un juez y entre un rey. Samuel les advierte, sobre aviso no hay engaño. La advertencia es clara. Pero el versículo 19 al 22, el pueblo exige. Y mira lo que dice el texto.
Pero el pueblo no quiso oír la voz de Samuel y dijo, no, sino que habrá rey sobre nosotros. Una determinación firme. Y nosotros seremos también como todas las naciones, y reafirman cómo eran todas las naciones, idólatras. Cómo eran todas las naciones, paganos, desobedientes. Y dice, y rey nos gobernará y saldrá delante de nosotros y hará nuestras guerras. Y dice el versículo 21, y oyó Samuel todas las palabras del pueblo y los refirió en oídos de Jehová. Versículo 22, y Jehová dijo a Samuel, oye su voz y pon rey sobre ellos. Entonces dijo Samuel a los varones de Israel, idos, cada uno a vuestra ciudad. El pueblo estuvo dispuesto a sufrir las consecuencias a pesar de las advertencias. Dice, no importa, dice ellos, tendremos rey sobre nosotros. Dios entonces les avisa de las consecuencias, pero el pueblo continúa con su deseo de tener rey. Así que el rey que reine sobre nosotros, sobre nuestras naciones, que haga lo que tenga que hacer, dejando a un lado a Jehová, el rey verdadero. El Señor le dijo a Samuel, escucha su voz y ponles rey. Si ellos quieren, si ellos desean, adelante. Ahí está. Y de un día se van a arrepentir. Así que muchas veces pedimos cosas que no sabemos ni qué estamos pidiendo. Aunque se nos advierte, aunque se nos enseña, pero el ser humano es necio, es terco y decide tomar esa decisión, a pesar de que sabe que está equivocado. El pueblo le pasó igual. El pueblo de Israel se cerró y dijo, queremos ser como las otras naciones. Entonces Samuel los escuchó. Sin embargo, si nos resistimos al gobierno de Dios, descubriremos que no nos beneficiamos de él como esperamos. Cuando nos resistimos a Dios, solo nos perjudicamos a nosotros mismos. Cuando no queremos que Dios gobierne en nuestra vida, estamos tomando la decisión equivocada, que según nosotros es la mejor decisión. Que Dios nos ayude a que Dios sea siempre nuestro Rey en nuestra vida y en nuestro corazón. Padre nuestro que estás en el cielo, gracias por tu palabra. Ayúdanos a estar conscientes de que tú eres nuestro Rey y no soltarnos de tu mano. En el nombre de Jesús. Amén. Bendiciones.